Presentación podálica y de hombro. Presentación podálica. La presentación podálica, también conocida como presentación de nalgas o pelviana, se define cuando el polo caudal del ovoide fetal se encuentra en relación con el área del estrecho superior. Dentro de las causas que pueden provocar que el feto se encuentre en una presentación pélvica, tenemos las causas maternas, entre estas la multiparidad, la tumoración uterina o parauterinas, la estrechez pélvica, las malformaciones uterinas, entre las causas fetales, los productos pequeños como restricción de crecimiento fetal, pequeños para la edad gestacional, la prematuridad, mientras más prematuro, más frecuente la presentación pélvica, los gemelares, por la situación que se encuentran, uno puede estar en pélvica, el otro en cefálica o ambos en pélvica, las malformaciones como la hidrocefalia puede provocar una presentación pélvica, los óvitos fetales y las causas ovulares por ser el polidramios, el oligohidramios, las placentas previas hacen que haya una presentación pélvica, el cordón corto, los circulares de cordón, mientras más circulares tenga el feto, más posibilidad de que el feto esté en una presentación pélvica. ¿Cuáles son las modalidades de presentación? Podemos ver que la presentación podálica tiene modalidades. En este caso podemos ver la modalidad pelviana completa, que es cuando el feto se encuentra apelotonado, ya los muslos se encuentran flexionados sobre la pelvis y las piernas flexionadas sobre los muslos. También podemos ver la modalidad pelviana incompleta. También se las denomina como modalidad de nalgas o nalgas puras, ¿no? ¿Cuándo se presenta esto? Cuando podemos ver que una de las extremidades no está flexionada, no está en extensión o ambas extremidades, a manera de férulas o tablillas que se encuentran delante del tronco. También dentro de lo que son las pelvianas incompletas y se pueden presentar durante el trabajo de parto es la modalidad de pie, donde podemos ver que una de las extremidades o las dos extremidades están en extensión en forma de como si estuviese parado el bebé. Y la otra modalidad es cuando los muslos están en extensión y las piernas flexionadas sobre los muslos, que se denomina modalidad rodillas. Como dijimos, la modalidad de pie y modalidad de rodillas son características que se pueden presentar durante el trabajo de parto. Diagnóstico vamos a realizar mediante las maniobras de Leopold. Podemos determinar dónde se encuentra el polo cefálico y auscultando la frecuencia cardíaca por encima del ombligo podemos nosotros diagnosticar una presentación pélvica. El diagnóstico definitivo, pero se hace con la ecografía durante el control prenatal. Esto nos va a ayudar a evitar complicaciones en las pacientes que tienen que ir a un parto vaginal o deben ir a una cesárea. Pero si la paciente no cuenta con una ecografía y puede ser obesa, etc., se puede realizar el diagnóstico mediante el tacto vaginal durante el trabajo de parto. Si aprovechamos nosotros al tacto vaginal, podríamos determinar qué tipo de modalidad se encuentra la presentación pélvica o podálica. Una modalidad completa es cuando tocamos las extremidades o los pies del feto. Y una modalidad incompleta, porque precisamente se encuentran las extremidades en extensión, no se tocarían los pies. Cuando se realiza también el tacto vaginal, nosotros tenemos que llegar a determinar la variedad de posición. El punto de reparo sabemos que es el sacro, pero también tenemos que entender que el diámetro de la presentación es el bitrocanterio, ¿no? Que mide 9.5
5. Nótese que el diámetro de la presentación es perpendicular al punto de reparo, a diferencia de lo que ocurre en la presentación cefálica. Estas son las variedades de posición en presentación pélvica, que al igual de la presentación cefálica, que el punto toconómico de reparo es el occipucio, aquí es el sacro. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el sacro ilíaco izquierda posterior, el sacro ilíaco transversa derecha, sacro ilíaco izquierda anterior, de la misma forma como en la presentación cefálica. En el mecanismo de parto tenemos que recordar que el mecanismo de parto en presentación cefálica tiene 6 tiempos. En presentación podálica el mecanismo de parto tiene 10 pasos o 10 tiempos. Y estos tiempos de alguna manera pueden superponerse ocurriendo de forma simultánea. Bueno, antes tenemos que recordar que la presentación podálica presenta 3 segmentos en el mecanismo de parto. Estos segmentos son la cabeza, los hombros y las nalgas, recordando siempre que los hombros van a ser más anchos que las nalgas y la cabeza es mucho más voluminosa. También tenemos que recordar que el diámetro trocanterio y acromial están orientados en forma diferente a la sutura sagital, que está perpendicular a estos dos diámetros. Esto hace que se considere que el descenso, el encaje, la rotación interna y la expulsión tenga que producirse de ambos segmentos, en otras palabras, como si tuviera 3 partos sucesivos. Los mismos se producen, habíamos dicho, en 10 tiempos y que se van a producir en forma simultánea. Aquí vemos los 10 tiempos que están descritos. Vamos a verlo en forma separada. Bueno, ahora hablamos de los 10 tiempos del mecanismo de parto. El primero, segundo, tercer y cuarto tiempo corresponden al segmento de las nalgas. El primer tiempo, acomodación al estrecho superior. La orientación del diámetro vitrocanterio es generalmente a los diámetros oblicuos, derecho o izquierdo, donde la variedad de presentación es anterior. La reducción de los diámetros se produce por la compresión o el apelotonamiento del segmento pélvico. El segundo tiempo, el descenso y el encaje por simple progresión, va descendiendo progresivamente. El tercer tiempo, la acomodación del diámetro vitrocanterio al estrecho inferior, se va a producir una rotación de aproximadamente 45 grados. Esto para acomodarse al diámetro mayor del estrecho inferior, que es anteroposterior. Y el cuarto tiempo es el desprendimiento o la expulsión de la cadera. Esta se va a apoyar hacia el subpubis y el tronco se va a encorvar, ¿no? Lateralmente. Con mayor dificultad, obviamente, en las presentaciones pelvianas incompletas. El quinto tiempo y el sexto tiempo corresponden al segmento de los hombros. Una vez que se expulsa la cadera, se produce el quinto tiempo, que es la acomodación del diámetro biacromial al estrecho superior, que va a ser en el mismo diámetro que el vitrocanterio se ha orientado, o sea, oblicuo izquierdo, oblicuo derecho. El sexto tiempo es el descenso y el encajamiento de los hombros. El séptimo tiempo es ya simultáneo de dos segmentos, el segmento de hombros y el segmento de la cabeza, ¿no? Se produce entonces en el séptimo tiempo la rotación interna del diámetro biacromial para acomodarse al diámetro enteroposterior del estrecho inferior. Simultáneamente, la acomodación del diámetro suboccipito frontal de la cabeza se orienta al diámetro mayor del estrecho superior, pero aquí es opuesto al que eligieron el diámetro de las nalgas o de los hombros. Eso quiere decir que si el diámetro de las nalgas o de los hombros se orientaron al oblicuo derecho, la orientación del diámetro suboccipito frontal será al oblicuo izquierdo. El octavo tiempo también es simultáneo. Se produce el desprendimiento de los hombros.
comúnmente aparece primero el hombro anterior, simultáneamente existe un descenso y encajamiento de la cabeza en el mismo diámetro de su acomodación. El noveno tiempo es la rotación interna de la cabeza para su acomodación al diámetro antero-posterior del estrecho inferior, generalmente el punto, la variedad de posiciones occipito-púbica. Y el décimo tiempo, el desprendimiento de la cabeza por flexión, tomando como punto de apoyo el occipucio. La conducta. La conducta que vamos a tener una paciente que tiene una presentación podálica, depende del momento, ¿no? O durante el embarazo, en los controles prenatales, etcétera, ya en el tercer trimestre se puede realizar lo que es la versión externa. La versión externa consiste en maniobras que se realizan con dos médicos, ¿ya? Presionando de un lado, dando vuelta. La intención es que el feto se dé vuelta y de podálica se transforme a cefálica. Esto para poder dar la posibilidad de un parto vaginal. En el 60 al 70% tiene efectividad. Sin embargo, esto hay que hacerlo en unidades que tienen mucho cuidado en relación al control de riesgo fetal, ¿no? Por ejemplo, aquí están en una sala donde tienen monitoreos, tienen ecografías, pero también tienen a disposición el quirófano, porque al girar al feto se puede uno traccionar o puede traccionar la placenta y pues un desprendimiento. En muchos países no está aceptado esto porque hay algunas complicaciones, como digo, como el abrupto placentario, por lo tanto no se los realiza. Y en nuestro país esto es muy controvertido. La conducta durante el trabajo de parto o el parto debe ser previamente valorada si la paciente tiene las características, todas las posibilidades de ir a un parto vaginal. Estos son los criterios para llevar un parto vaginal. El peso fetal menor a 3.500 gramos. Diámetro biparietal inferior a 96 milímetros. La valoración de la pelvis viable debe ser una pelvis viable porque la cabeza es donde se puede trabar y aquí tenemos que tener una pelvis viable. Determinar la modalidad de nalgas incompletas, puras o completas. Generalmente cuando son nalgas puras es donde mejor resultado tenemos para un parto vaginal. Ausencia de anomalías fetales, o sea, si tiene malformaciones, no es preferible llevarle un parto. Ausencia de patología concomitante, que pueda tener la mamá algún tipo de enfermedad que nos puede exacerbar este problema o llevarnos a problemas durante el trabajo de parto. Si existe esto, pues es mejor operarla. Consentimiento de la paciente, obviamente. Y sobre todo, esto es muy importante, el equipo de asistencia debe ser calificado o debe haber recibido algún tipo de entrenamiento en la atención de parto vaginal. Durante el periodo expulsivo tenemos que tener en lo posible llegar a una dilatación de 10 teniendo las bolsas íntegras, ya que esta nos va a ayudar a dilatar y abrir el camino para que pueda ser expulsado el bebé en presentación podálica. Mejor si terminamos con las bolsas hasta el último momento del parto. Durante el periodo expulsivo se debe tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos que tener una espera inteligente. En el momento que se expulsa la parte pélvica o las nalgas del producto, ya debe descender pero muy despacio. No es bueno acelerar, podríamos provocar algún tipo de lesión, como la fractura del húmero, etc. Una vez que desciende el producto, tenemos que observar la parte del cordón. Una vez que se expulsa o ya se ve el cordón, tenemos que hacer una tracción. A esto se denomina el asa de cordón, que nos va a facilitar la parte de las maniobras en relación a la expulsión de los hombros y de la cabeza. Por ello, vamos a recurrir a maniobras manuales. Las mismas nos van a facilitar la expulsión de todo el producto, como ser la maniobra de Brach, la maniobra de Morisot, la maniobra de Payot y de Rojas para la liberación de los hombros. La maniobra de Rojas es una maniobra alternativa para el desprendimiento de los hombros, transformando el hombro posterior en anterior mediante una rotación de 180 grados. Para visualizar o para realizar
esta maniobra se debe coger al feto por la cintura pelviana con las dos manos y los pulgares sobre el sacro. Posteriormente se debe traccionar al feto hacia abajo y soltarlo. Y el objetivo de esto es coincidir el diámetro biacromial con el diámetro anteroposterior del estrecho inferior. De esta manera, el hombro quedará anterior y aparecerá debajo de la arcada púbica. Y con la mano y con el índice de la mano del operador se alcanzará el húmero fetal con el pliegue del codo y se debe descender el brazo por la cara anterior del feto. Luego se rota al feto 180 grados en sentido inverso, a la vez que se tracciona hacia abajo. Se transforma el nuevo hombro posterior en anterior, dando lugar al desprendimiento del segundo hombro y del brazo. La maniobra de Brach es una maniobra que nos ayuda para la expulsión o el desprendimiento de los hombros, pero así también para el desprendimiento de la cabeza. Primero se debe esperar la expulsión de las nalgas y del tronco hasta aproximadamente la cintura escapular. Posteriormente se toma el feto por el tronco con los muslos flexionados, de manera que las palmas de las manos queden sobre el tronco fetal y los dedos pulgares en la cara posterior de los muslos. Tras ello se debe bascular al feto sobre la sínfisis materna. Mientras tanto, un ayudante comprime el fondo del útero con el fin de producir y facilitar el descenso de la cabeza. Produciendo un movimiento de hiperextensión, se pretende realizar una tracción de los hombros y de la cabeza en dirección al canal del parto. Esto nos va a dar lugar al desprendimiento de los hombros y posteriormente al desprendimiento de la cabeza. Esta maniobra, en caso de fallar, podemos recurrir a las otras maniobras, como ser la maniobra de Rojas, la maniobra de Morisot. La maniobra de Morisot es una maniobra que sirve para la extracción de la cabeza. Puede ser utilizada después de haber realizado la maniobra de Rojas, ya que la cabeza fetal queda encajada y el occipucio queda debajo de la sínfisis del pubis. Esta maniobra se realiza mediante la introducción de la mano derecha entre los muslos del feto hasta alcanzar la boca el dedo índice y medio, quedando el feto en horcajadas en el antebrazo. Con la otra mano, los dedos índice y medio enganchan los hombros del feto. Los dedos introducidos en la boca del feto se deben flexionar a la cabeza fetal, en tanto que con la otra mano se realizará una tracción hacia abajo en dirección al eje pélvico, hasta llevar el occipital debajo de la arcada pubiana. Levantando el brazo sobre el que reposa el tronco fetal, flexionamos sobre el abdomen de la madre. Un ayudante comprime el fondo del útero, dando lugar a la aparición por la horquilla perineal del mentón, nariz, frente y occipucio, desprendiendo la cabeza. El desprendimiento de la cabeza no debería ser brusco. Tenemos que hacer una maniobra con mucho cuidado. La maniobra de Payot es una maniobra que se utiliza para la extracción de hombros. Puede utilizarse después de haber utilizado la maniobra de Rojas. ¿Por qué? Porque al deflexionar los brazos, el feto dificulta la extracción. Esta maniobra se realiza cuando el operador con la mano izquierda sostiene al feto con las piernas y los pies y realiza una tracción hacia arriba. Con la otra mano el operador debe introducir la mano con la palma hacia abajo hasta alcanzar con los dedos índice medio la cara externa del brazo fetal hasta el codo y con el pulgar la cara interna del mismo o el hueco axilar. Con un movimiento suave se desciende el brazo sin apartarse de la cara fetal. A esto se denomina el lavado de la cara. Se repite la misma maniobra para extraer el otro brazo. El riesgo de atender un parto podálico es la retención de cabeza última, como se puede ver aquí.
no se expulsa la cabeza, no se extrae la cabeza debido a que su diámetro es mucho más grande o porque no ha tenido una dilatación efectiva. Por eso en la actualidad ya la presentación podálica es una indicación que se acepta para realizar una cesárea. De esta forma se puede disminuir la asfixia perinatal, las secuelas neurológicas y sobre todo la muerte del recién nacido. Uno de los recursos que se puede utilizar cuando hay retención de cabeza última es la utilización del fórceps, pero conlleva mucho riesgo en relación a los desgarros perineales o del canal del parto, como también traumas y lesiones en la carita y la cabeza fetal. Otra de las complicaciones es el prolapso de cordón umbilical, donde el cordón umbilical desciende por debajo de la parte que se presenta el bebé y se comprime. La incidencia del prolapso de cordón es del 1% en la presentación de nalgas en comparación al 0.5% de la presentación cefálica. Otras de las complicaciones que incluyen es la rotura prematura de membranas, la asfixia al nacer, generalmente secundaria a un retraso en el parto, hemorragia intracraneal como resultado de una compresión rápida de la cabeza durante el parto. Presentación de hombro. La presentación de hombro viene incluida dentro de lo que es la situación transversa, ya que esta situación expone al estrecho superior la parte del tronco y del hombro, por eso se denomina de esa manera. La situación transversa constituye una desproporción fetopélvica absoluta y el parto vaginal prácticamente es imposible. Por lo tanto, en estas pacientes se deben realizar cesáreas. La situación transversa, cuando entra en trabajo de parto, se convierte en una urgencia obstétrica, porque no va a pasar el canal del parto. Y esto nos lleva a un riesgo de rotura uterina, como también de sufrimiento fetal. Podemos observar acá cómo se encuentra la situación transversa en el útero, donde el diámetro longitudinal del útero es menor al diámetro transversal del útero, diferente a lo que se presenta en un embarazo en situación longitudinal. La situación o la presentación oblicua durante el trabajo de parto muchas veces se modifica a una situación longitudinal o a una situación transversa, convirtiéndose en una emergencia o en una urgencia. Cuando tenemos un bebé en situación transversa, podemos tener estas alteraciones, donde sí tenemos que describirlas, ya que esto nos ayuda mucho en el momento de la cesárea, porque estos bebés van a cesárea, para prevenir complicaciones de extracción. Por ejemplo, este bebé que se encuentra en situación transversa, céfalos derecho, dorso anterior, es muy difícil extraerlo del útero en relación a este otro bebé que se encuentra en situación transversa, céfalos izquierdo y con el dorso superior o posterior. En los casos graves donde se rompen las bolsas en una situación transversa, puede existir el prolapso del brazo. A esto se denomina hombro abandonado. El diagnóstico de situación transversa se determina cuando el útero es más ancho de lo normal, el eje transversal es prácticamente equivalente al eje longitudinal, la altura del fondo uterino es inferior a lo esperado. Al examen obstétrico, la cabeza se puede palpar en un lado del abdomen y las nalgas en el otro lado, ¿no? Al tacto vaginal impresiona una pelvis vacía, como si no hubiera nada, ¿no? No se siente la presentación y muchas veces se siente o se observa un hombro en el canal del parto, en el cervix o prolapsándose, a lo que se denomina hombro abandonado. La etiología de la situación transversa tiene relación con la etiología de lo que es la presentación podálica. Dentro de estos, los factores de riesgo, las causas que producen la situación transversa es la gran multiparidad. Ya se dice que más de 5 o más partos pueden tener un gran riesgo de tener una situación transversa. Las malformaciones uterinas, los tumores uterinos, que pueden ser como los miomas, el embarazo gemelar, ¿no?
la precocidad de la gestación, en edades muy precoces, la placenta brevia porque su inserción es en la parte inferior no hace que pueda colocarse en una situación longitudinal, tanto en pélvica o encefálica, se coloca en una situación transversa. La desproporción fetopélvica, o sea, el bebé muy grande o muy pequeño, puede provocar esta alteración, pero también en nuestro medio se ha visto que la presentación o la situación transversa se presenta en las mamás que, por ejemplo, están mucho tiempo sentadas y en nuestro medio, en los mercados, se encuentran las pacientes vendiendo en sus puestos sentadas. Esto puede predisponer a una situación transversa. El manejo de una paciente con situación transversa se debe realizar cuando comienza el parto, o mejor, antes de que comience el trabajo de parto, realizando una cesárea programada. Pero cuando ya hay trabajo de parto, en lo posible es mejor diagnosticarlo cuando está comenzando el trabajo de parto y no llegar a dilataciones donde existe el riesgo de un prolapso de cordón si se rompe las bolsas. La eliminación brusca del líquido amniótico también podría provocar abruptio placentario. Por lo tanto, estas pacientes tienen que entrar a realizarse una cesárea de emergencia. Al igual que en la presentación podálica, se puede realizar una versión externa faltando 4 o 6 semanas antes del parto. Pero esto, como habíamos dicho, se realiza en un centro que tiene que tener todas las características y los manejos de emergencia que pueden suceder. En nuestro medio, habíamos mencionado que no se hace la versión externa por los riesgos que conlleva este procedimiento. Gracias.